voy a llevarte de regreso a un partido histórico que enfrentó a dos selecciones con filosofías opuestas, pero con un protagonista que se robó todas las miradas, Diego Armando Maradona. Estamos en el Praterstadion de Viena, el 21 de mayo de 1980, apenas 2 años después de que Argentina se coronara campeona del mundo en 1978 bajo la batuta de César Luis Menotti. Ese día, el vigente campeón, liderado por Daniel Passarella, el capitán de carácter férreo que levantó la copa en el Monumental, se midió a una Austria que llegaba con la moral alta tras un buen papel en la Eurocopa de ese año. El árbitro del encuentro fue el suizo Jean Dubuc, un hombre conocido por su rigor, asistido por sus compatriotas Walter Hungerboller y Charles Sandoz en las líneas. El choque prometía emociones desde el arranque, y no decepcionó. Argentina alineó un equipo lleno de talento, aunque no con toda la formación estelar de 1978. 7 jugadores de aquel mundial estaban en el campo: Ubaldo Fillol, un muro en el arco con reflejos felinos; Jorge Holguín, Luis Galván, Alberto Tarantini y Passarella, una defensa sólida como roca; y en el ataque, Leopoldo Luque y Osvaldo Ardiles, 2 nombres que combinaban garra y técnica. Pero el verdadero imán de la noche era un joven de 19 años que ya empezaba a ser leyenda, Diego Maradona. Con su melena rebelde, su camiseta ajustada y una zurda que parecía pintada por un artista, el pibe de oro estaba en la cúspide de su etapa en Argentinos Juniors, donde había deslumbrado con goles y asistencias antes de dar el salto a Europa. Ese día en Viena, frente a Austria, mostró al mundo por qué su nombre pronto resonaría en cada rincón futbolero. El partido comenzó con un ritmo eléctrico que dejó claro quién mandaba. En el minuto 2, Maradona tomó el balón en el mediocampo, levantó la cabeza como si tuviera un radar y lanzó un pase milimétrico que cortó la defensa austriaca como mantequilla. Leopoldo Luque, con la precisión de un cazador, definió frente al arco. Gol de Argentina. La tribuna del Praterstadion, con más de 60.000 espectadores, enmudeció por un instante antes de estallar en murmullos de asombro. El entrenador austriaco, Karl Stoss, sabía que enfrentaba a un equipo que vivía para el ataque, un conjunto criado en la escuela del fútbol ofensivo que Menotti había perfeccionado en 1978. Decidió responder con lo mejor de su arsenal, un trío de atacantes temido en Europa, liderado por Herbert Prohaska, el cerebro creativo del equipo; Walter Schachner, un delantero incisivo; y Hans Krankel, la estrella que había ganado la Bota de Oro en 1978 con el Rapid Viena tras anotar 41 goles en una temporada. Sin embargo, ni siquiera esas armas podían contener al huracán que era Maradona. Apenas unos minutos después, Diego volvió a hacer de las suyas. Recibió cerca del área, esquivó a 2 defensores con un cambio de ritmo que parecía desafiar la física y habilitó nuevamente a Luque, quien no perdonó. Segundo gol para Argentina. Stoss, desde la banda, había advertido en la previa: a un jugador como Maradona no se le puede marcar hombre a hombre, es imposible encerrarlo así. Y no se equivocaba. Cada vez que el balón llegaba a los pies del 10, el juego parecía detenerse para los rivales y acelerarse para sus compañeros. Los austríacos, desesperados, intentaban frenarlo con faltas duras, pero ni eso funcionaba. En el minuto 25, tras un foul de Willy Cruz, Maradona se levantó como si nada, tomó el balón y, en una jugada increíble, marcó el tercero mientras caía al suelo tras otra entrada. Un gol imposible, de esos que solo él podía imaginar y ejecutar, dejando a los defensores austriacos con las manos vacías y la cara de incredulidad. Austria, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse tan fácil. Prohaska, apodado Schmeckerl por su elegancia con el balón, intentó liderar la reacción con pases precisos y una visión que lo había convertido en una figura en el Inter de Milán. Krankel, por su parte, buscaba espacios para aprovechar su olfato goleador, mientras Schachner corría incansablemente para abrir la defensa argentina. En el minuto 35, una jugada bien tejida terminó con un centro de Schachner que Kjær cabeceó al fondo de la red, poniendo el 3-1. El público local rugió, y por un instante pareció que los austriacos podían meterse en el partido. Pero Maradona tenía otros planes. Antes del descanso, otra genialidad suya, un pase filtrado a Galván que derivó en una combinación con Luque, casi termina en el cuarto gol. Fillol,
En el arco, también aportó lo suyo con una atajada clave ante un disparo de Krankl. Los primeros 45 minutos cerraron con Argentina dominando 3-1, un marcador que apenas reflejaba la superioridad de los campeones del mundo. El segundo tiempo mantuvo la intensidad, aunque Austria mostró más garra y organización. Passarella, impecable como líder, dirigía la defensa con autoridad, mientras Fillol sacaba todo lo que llegaba a su área con la seguridad de un veterano. Menotti, desde el banquillo, había armado este equipo con una base de jugadores de River Plate, como Passarella y Luque, reforzada con talentos de Córdoba y Rosario, como Ardiles y Ramón Díaz, quien también entró en la segunda mitad. Esa mezcla de técnica, garra y creatividad era letal, y Maradona era el pegamento que unía cada pieza. En el minuto 60, Diego recibió en la banda derecha, una posición poco habitual para él, y con una arrancada vertiginosa dejó atrás a Obermeier y Creus como si fueran conos de entrenamiento. El pase posterior encontró a Luque, quien definió con clase para el 4-1. La grada, entre el asombro y la resignación, empezaba a rendirse ante el talento descomunal del joven argentino. Austria tuvo su momento de esperanza poco después. Prohaska habilitó a Schachner en una jugada rápida, pero Fillol, con una estirada espectacular, evitó el segundo gol local. La hinchada austriaca aplaudió el esfuerzo, pero el dominio argentino era abrumador. En el minuto 78, otra joya de Maradona selló la noche, recibió un balón de Ischia, amagó con el cuerpo para engañar a Bastrupichil, dejó en el suelo a Obermeier con un giro y sirvió un pase raso que Osvaldo Valencia convirtió en el 5-1. Los austriacos, ya superados física y mentalmente, solo podían ver cómo los sudamericanos bailaban sobre el césped vienés. En el 89, Maradona cerró su exhibición con una jugada marca de la casa, arrancó desde el mediocampo, superó a dos rivales con una finta marca registrada y disparó un zurdazo que rozó el palo. No entró por milímetros, pero el mensaje estaba claro, este chico era de otra galaxia. El pitazo final llegó tras 90 minutos de un fútbol vibrante y desigual. Argentina, campeona del mundo, derrotó a Austria 5-1 en el Praterstadion de Viena, y el nombre en boca de todos era Diego Maradona. Con 2 goles y 3 asistencias, el Pelusa fue el rey absoluto de la noche, demostrando por qué, a sus 19 años, ya era el futbolista más temido del planeta. Para Austria, fue una derrota dura pero instructiva. Krankl y Prohaska dejaron destellos de su calidad, el primero con su instinto y el segundo con su inteligencia, pero no había respuesta para el talento descomunal del 10 argentino ni para un equipo que combinaba experiencia mundialista con hambre de gloria. Este partido no fue solo una exhibición individual de Maradona, fue un choque de filosofías que reflejó 2 mundos futbolísticos. Argentina trajo el fútbol ofensivo, creativo y desenfadado que los había llevado a la cima en 1978, una herencia de Menotti que priorizaba el espectáculo y la técnica por encima de todo. Austria, en cambio, apostó por su disciplina táctica, su fuerza física y un estilo más estructurado, influenciado por su tradición en el fútbol centroeuropeo y su buen desempeño en la Eurocopa 1980, donde habían alcanzado las semifinales. Pero cuando el talento individual se une a un equipo bien aceitado, como lo hizo Argentina ese día, el resultado es devastador. Maradona, con sus millones de piernas como lo bautizó la prensa europea, no solo ganó un amistoso, puso al mundo en aviso de lo que estaba por venir. El 21 de mayo de 1980, en Viena, los 60.000 espectadores presenciaron el nacimiento de una leyenda que pronto dominaría el fútbol global. 6 años después, en México 86, Maradona confirmaría lo que ese día ya se intuía, que era capaz de llevar a un equipo a la cima del mundo casi solo. Su paso por el Napoli, sus goles icónicos y su legado eterno comenzaron a gestarse en noches como esta, cuando un joven de Villa Fiorito, criado entre potreros y sueños, empezó a escribir su historia inmortal. Para los austríacos, quedó el consuelo de haber enfrentado a uno de los mejores de la historia en su prime temprano, un recuerdo agridulce que aún se cuenta en Viena. Así que la próxima vez que hables de regates, goles y pura genialidad, no olvides este día, cuando el fútbol vio brillar a un genio irrepetible en un escenario inolvidable.